Dinamismo, efectividad, veracidad. Nómada es comunicación sin límites. En el desarrollo de la Semana de la Comunicación de la Universidad Santo Tomás Comunica, el día 22 de abril se llevó a cabo la Cátedra Semana a cargo de María Jimena Duzán, periodista y columnista de Revista Semana. Comenzaré por decirles que hace mucho tiempo vengo pensando en un artículo que diga, no en un artículo, sino en una reflexión, en un ensayo sobre el periodismo en Colombia, porque me preocupa seriamente lo que está pasando en el periodismo en Colombia. Y lo iba a titular como El fin del periodismo. Y estaba recordando a García Márquez, Gabo, uno también de mis maestros, que Gabo siempre decía que el periodismo era ese oficio que tenían, que existía en las democracias y que permitía a los individuos que ejercían ese oficio, que para él era el oficio más hermoso del mundo, a partir de un detalle, de un hecho que nadie percibía, contarlo todo. Y que todo, sobre todo lo incontable, debía ser contado. Eso es básicamente lo que es el periodismo para mí en el fondo. Lo que pasa es que el periodismo en Colombia, digamos, es muy difícil llevarlo a cabo, y esa frase de García Márquez está hecha sobre la base de que en este país es muy difícil contar incluso lo obvio. Incluso lo obvio es difícil. Imagínese lo incontable. Y Gabo lo sabía. Gabo pues fue además víctima también de esta intolerancia que hay en este país. Le tocó irse, no sé si ustedes saben, le tocó fugarse antes de que lo cogieran preso, que esa era la intención, porque en el gobierno del presidente Turbay alguien dijo, o algún general, yo no sé, creo que fue un general, dijo que él estaba prácticamente sirviéndole a los intereses del M-19, había que capturar al Premio Nobel de Literatura. Y se fue antes y realmente nunca volvió, porque volvió muchas veces, pero él se quedó con esa temor profundo, y él siempre me decía, así ve, cada vez que mataban a alguien, cada vez que caía alguien, amigo de él, en esos años tan difíciles que vinieron, me decía, sí ve, en ese país no se puede decir la verdad porque lo matan a uno. Pues bien, yo creo que esa es una generación con la cual yo me crié en ese país así, en ese país en donde lo que Gabo decía era cierto. Y yo formo parte de una generación, yo tengo 53 años, es una generación que pues ya está entrando a su, digamos, está empezando a ser ya veterana, digámoslo así, y me impacta mucho ver que en las aulas de las universidades, en los canales de televisión, cada vez hay menos conciencia sobre lo que significa el país, sobre lo que significa informar en el país y sobre lo difícil que es contar lo incontado. Para mí, ¿qué significa el periodismo? Y de paso, el periodismo de opinión. Yo creo que el periodista aquí en Colombia tiene necesariamente, por la historia que nos ha impuesto esta violencia, que ser comprometido con por lo menos una cosa, que es la democracia, la lucha por la democracia. Y yo sí creo que el periodista debe ser activo en ese campo. Nosotros no podemos ser ese tipo de periodistas que además nunca he conocido, que son los periodistas que le dicen a uno que son neutrales, ¿sí? Y que ven los toros desde la barrera y que dicen que no tienen ninguna convicción política. Pues esto es lo contrario aquí en Colombia. Muchos periodistas, yo por ejemplo soy víctima de este país, y me costó muchísimo trabajo analizar, reflexionar sobre lo que eso había producido en mí, entre otras porque las víctimas en Colombia pues hasta hace muy poco somos reconocidas, y entre otras cosas porque la impunidad rampante que hay en la justicia frente a las víctimas en Colombia también es invisible. O sea, la gente se está acostumbrando a vivir en un mundo que no es real. Pues bien, yo llegué a la conclusión de que mi función como periodista en este país es demostrarle todos los días que me levanto, si hago radio, si hago televisión, si escribo, demostrarle a este país que lo que vivimos es ilógico,
que el país que vivimos no es normal. La reconocida periodista se anunció desde las víctimas del conflicto, ya que hace parte de estas, haciendo hincapié en el asesinato de su hermana, la periodista Silvia Duzán, hace más de 24 años. Recalcó además que en Colombia existe una naturalización de la guerra y que de esta manera la importante labor del periodismo es ser crítico y apasionado en busca de la paz. Por más de que hayan ciertos avances innegables en estos 30 años, básicamente lo que nos ha pasado a los colombianos es que nos hemos acostumbrado a vivir en la guerra. Y todo lo que hacemos es precisamente para no ver de alguna manera que eso es una vida anormal. Es anormal que yo ande con guardaespaldas, es anormal que nosotros no podamos conocer este país. O sea, hay gente que conoce mucho más, no sé, Miami o Estados Unidos o Venezuela o Ecuador, ¿sí? que el sur de Colombia. Nadie ha ido al sur de Colombia. Ya llevamos 2 o 3 generaciones de gente que ni siquiera conoce su país por cuenta de la guerra. Entonces esa es yo creo que mi función como periodista, la he descubierto, digamos, después de mucha experiencia y muchos dolores, he descubierto que esa es mi pasión. O sea, lo que a mí me mueve es mostrar que esto no es el país que nos merecemos en Colombia y que hay que pelear porque haya paz en este país. Para terminar, recalcó la importancia que tiene el estudiante desde la academia en crear medios alternativos que le hagan contrapié a... Dinamismo, efectividad, veracidad, nómada. Es comunicación sin límites.